Bienvenidos a su programa Salvación en Señales y Símbolos. Es un privilegio para mí compartir esta siguiente hora con ustedes. No soy experta en el tema, yo lo sé que están pensando, ¿verdad? Pero para eso Dios ha hecho provisión con un equipo de personas que están aquí en el panel para nosotros estudiar el Apocalipsis. El Apocalipsis, ¿te da miedo al escuchar el Apocalipsis o tienes dudas acerca del futuro? ¿Qué es lo que está ocurriendo alrededor nuestro? Bueno, son tantas las preguntas, pero para eso vamos a presentarles a nuestro panel, quienes van a estar presentando estos estudios detenidamente para que tú y yo podamos entender el mensaje de amor que Dios tiene para nosotros. Bueno, a mi derecha tengo a la señora Cicely. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que aceptaste ser parte del equipo. También vamos a aprender mucho más de Apocalipsis. Así es. Y al lado tuyo está un galán. Mi galán. Esposo, sí. Por favor, preséntanos. Carlos, bienvenido. Gracias, Idalia. Bienvenidos. Aquí estamos gozosos porque qué bendición nos ha dado Dios, ¿verdad? Amén. El poder comprender y entender mejor su palabra y específicamente durante esta programación vamos a estar hablando del libro de Apocalipsis. Así que hay mucho gozo, no solamente aquí, sino en el cielo también. Sí, amén. La comunidad de 3ABN Latino ya te conoce porque has participado en diferentes programas, pero estás con el ministerio de Amazing Facts, ¿verdad? Exactamente, yo soy el orador bilingüe, diríamos, sí, del ministerio Amazing Facts, que dirige el pastor Doug Batchelor. Entonces nosotros damos seminarios, nos encargamos de dar seminarios de profecía, del libro de Apocalipsis, y pues en eso pues tengo a mi mano derecha, que es a mi esposa, Cicely, que me ayuda y estamos ahí en la buena batalla. Amén. Pero también traíste a un amigo tuyo. Sí. Por favor, preséntanoslo. Sí, seguro que sí. Cuando decidimos elaborar sobre el tema de Apocalipsis, pues yo dije, pues hay alguien que yo sé que tiene mucho fundamento, mucho conocimiento y va a ser una gran bendición, y ese mi querido amigo y hermano, el pastor Héctor Delgado, que nos acompaña. Gracias, Carlos. Gracias, Dalia, por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Amén. Creo que nos espera una gran aventura. Así es. Con el libro de Apocalipsis. Amén. Definitivamente. Así es como Dios obra, ¿verdad? Que Él trae las personas que Él tiene, ¿verdad? Así es. Él le ha dado talento al pastor Héctor aquí, Delgado, con el entendimiento y poder explicar todo lo de Apocalipsis y muchas cosas más. ¿De dónde nos visita y a qué se dedica? Bien, vivo en la ciudad de Nueva York. Allí trabajo en la Great New York Conference. Estoy a cargo de un distrito que comprende la iglesia central de Mount Vernon, en White Plains y Port Chester. Muy bien, lo mantienen ocupadito los hermanos. Bastante. Entonces. Sí, pero yo no sé cómo saca tiempo para escribir, porque también es autor y gracias a Dios, para la gloria del Señor, ha podido lograr ya 12 proyectos. Sí. Quiero aprovechar para enviarle un saludo a los miembros de mis iglesias. Sí, más vale que los salude porque de alguna manera están mirando el programa y espero que se mantengan en oración para que este proyecto dé los frutos que debe dar. Amén. Amén. Esa pregunta de cómo puedo sacar tiempo para escribir, me la formulan mucho. Sí. Porque cómo puede escribir tanto, con tantas ocupaciones. Y la familia. Sí, Bueno, claro. la familia ocupa un espacio importante y tratamos de mantener un balance en todo. También cuento con el apoyo de mi esposa, que Amén. incondicionalmente me Amén. apoya en estos proyectos. Qué bien, hermoso. Bueno, pastores, nosotras, Cicely y yo, no somos expertas en el tema. Así es. No sé si algún amigo en casa ha leído el libro de Apocalipsis y se ha quedado como si nada. ¿Qué significa esto? O simplemente a veces hay personas que tienen miedo De o Apocalipsis. se siente incapaz de comprender la profundidad del mensaje que hay en Apocalipsis. Pero sí sabemos que hay señales. Nosotros vemos todo el tiempo en las noticias y todo, y sentimos, el mundo viene, se va a terminar ya el mundo. Entonces, ¿qué? Pero, Carlos, por favor, dinos, ¿qué vamos a hacer? Mira, el plan que tenemos aquí es
Porque como muy bien sabemos, el libro de Apocalipsis yo lo miro como una obra de arte, ¿verdad? No terminada en el concepto de nosotros entenderlo. Dios lo escribió y esa obra está hecha, pero para nosotros entenderlo, una persona, entonces la idea es que tengamos varias personas, ¿verdad? Que juntos podemos, porque yo creo que más que uno simplemente establecer, yo creo que esto es una conversación, ¿verdad? Héctor tiene su experiencia y tiene sus conocimientos. Él viene ya de un elemento más escrito. Yo soy más de presentaciones, de predicaciones, aunque se balancea. Y ustedes también, el entender y la persona que nos están viendo, que puedan entender y ver que el libro de Apocalipsis es un libro donde todo el mundo puede aportar. Todo el mundo puede traer algo desde su background, desde su experiencia, desde su conocimiento. Y claro, hay diferentes niveles, pero creo que juntos, el propósito del libro de Apocalipsis, Dios lo hizo es para que juntos lo estudiemos, para que juntos podamos colaborar y entenderlo, porque verdaderamente una solamente, ¿verdad? No cabe todo lo que está escrito, y creo que el hermano Héctor también puede abordar sobre eso. Bueno, siguiendo la idea de que el Apocalipsis es como un cuadro que Dios ha pintado allí, como un cuadro refleja muchos matices, muchos colores, debe ser visto una vez, debe volver a mirarse, y en la medida que uno va al libro y retorna a él, no sale vacío, siempre trae algo nuevo, algo que se complementa, que expande lo que ya se entendió. Y es de esa manera que queremos animar al público a abordar este programa, porque de momento la gente tiende a desanimarse un poco cuando lee los símbolos y dice, wow, pero yo no entiendo nada. Exacto. Bueno, el hecho es que originalmente tampoco nosotros entendíamos nada, pero en la medida que vamos al libro, estudiamos, oramos, dependemos de Dios, consultamos algunas fuentes, el libro se va esclareciendo cada vez más. Y yo quiero animar al público en esa dirección. Quizás este programa no lo deje todo, pero el siguiente edificará un escalón a la vez en ese conocimiento necesario. Amén. Sí, la idea aquí es que tiremos un buen fundamento para que la persona vea que es accesible el libro de Apocalipsis, que no es un libro cerrado, que no es un libro misterioso, sino, oye, yo también lo puedo entender, ¿verdad? Y lo que queremos hacer, como dice Héctor, es, aquí no vamos a explicarlo todo. Pero aquí sí creo que podemos empezar a crear unas pautas y unas bases para que las personas puedan querer accesarlo y querer estudiarlo, ¿verdad? También es interesante, es siempre bueno ver de la experiencia personal de cada uno. Por ejemplo, mi esposa Cicely, que está aquí, tu primera experiencia con el libro de Apocalipsis, ¿te acuerdas cuál fue tu primera experiencia? Bueno, en realidad yo no sabía qué significaba una bestia, que yo decía, no, esto, yo a veces lo pensaba literalmente, ¿verdad? Y luego cuando viene y otra persona te hace entender que puedes entender el libro desde Génesis hasta Apocalipsis, es como más fácil de poder verlo como realmente va a ser, ¿verdad? Sí. ¿Tú te acuerdas, Idalia, de tu primera experiencia cuando viste Apocalipsis? Claro. Yo recuerdo que nuestra iglesia local daba las campañas de Apocalipsis y tenían los monstruos en unos crucecalles de esos y póster por aquí, volante por allá, y tenían las bestias. Digo, eso no me atraía porque era niña, o sea, no si acaso evitaba confrontarlo, porque yo, bueno, no sé, de verdad que no despertó ningún interés en mí desde pequeña cuando vi las imágenes, porque más me asustaba que me atraía, ¿sí? Así que no tuve la oportunidad de sentarme y escuchar, claro que sí, pero por el miedo me cerraba. Sí, y vamos a ver también, vamos a estar hablando de esos puntos. Hay ciertas maneras, ciertas veces que nosotros se nos presenta el libro de Apocalipsis y lo que en vez de dar deseos y ganas de estudiar o de buscar, lo que hace es que rechaza a uno. Héctor, ¿cuál fue tu primera experiencia con el libro de Apocalipsis? Yo creo que el Apocalipsis forma parte de mi ADN desde que conocí la fe adventista. Recuerdo algo similar a lo que la hermana Idalia comenta. Cuadros puestos en diferentes lugares y un exponente explicando Daniel capítulo 7. Te comenté hace unos días que precisamente eso, en términos críticos, yo nunca lo percibí como tal, o hice preguntas críticas al enfoque mismo. Pero sí lo que ocurrió allí causó una impresión en mí, como que me unió a un interés
latente por entender. De hecho, mi primer libro completo, aparte de mis estudios básicos, fue un libro de Apocalipsis, luego un libro de Daniel. Y así, de manera que parece que desde un principio mi experiencia quedó unida a eso. Sí. Con el tiempo uno va creciendo y desarrollándose. Sí. Me recuerdo que nuestro hijo mayor, el segundo sermón que dio era de Daniel, capítulo 9. Yo digo, ok, este muchacho es más bravo que yo, porque yo en esa edad, bravo, sí. Nada. Pero tuvo una maestra con la cual pudo aprender bastante en el departamento de escuela sabática, que ella se preocupaba de enseñar del santuario y aún en la casa le demostraba del santuario, el ministerio del santuario, y él pues no sé cómo, pero le despertó ese deseo de conocer más. Sí, a Samuel. Y es bueno que traes ese punto porque hasta un niño, ¿verdad? Hasta los pequeños, si desde pequeños se le puede ir inculcando y estableciendo ciertas bases, que también los niños, ¿verdad? Hay veces cuando doy seminario me sorprendo porque veo a niños de 10, 11 años, 7 años que están ahí pendientes y aunque no entienden la profundidad muchas veces lo que estamos entendiendo, pero tienen esa base y van entendiendo y van queriendo comprender mejor. Entonces, por eso invitamos a las personas que están aquí, que nos están viendo, que crean que lo que hemos venido aquí es a crear un diálogo para tratar de, igualmente, ¿verdad? Tratar de comprender y entender el mensaje que Dios tiene para nosotros, porque yo les cuento que mi primera experiencia relacionada al libro Apocalipsis fue cuando era chiquito, una película que era sobre el anticristo. Me acuerdo que la vi y ya usted sabe, eso fue, yo no quería saber nada. Y luego me acuerdo que también tuve una experiencia en la iglesia cuando era chiquito, donde se pusieron a hablar del libro de Apocalipsis y era que tienes que cerrar la puerta en la noche y van a tocar la puerta y no puedes abrirla y si la abres vas a morir y yo, olvídate de eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios, cuando nace en uno, cuando el Espíritu Santo pone en uno el deseo de querer conocer la voluntad de Dios, cuando nace esa premisa, el libro de Apocalipsis es como quien dice, yo digo, la gran final, ¿verdad? El gran trofeo que uno dice, wow, ¿será que yo puedo llegar al libro de Apocalipsis? ¿Será que yo puedo entender el mensaje que está ahí y cómo aplicar ese mensaje para mi vida, ¿verdad? Exactamente. Porque es un libro práctico, no es meramente un libro teórico, es un libro práctico y yo creo que vamos a tener grandes bendiciones por lo que vamos a estudiar aquí. Y también las personas que nos están viendo también van a tener la oportunidad de enviar sus preguntas. Qué bueno que lo mencionaste, sí. Esa es una manera que ellos se pueden enganchar con el programa porque más adelante vamos a dar los datos de contacto de cómo enviar las preguntas del programa, como también maneras de comunicarse directamente contigo, el pastor Carlitos Muñoz y el pastor Héctor Delgado, que tienen también recursos para que las personas puedan profundizar en los estudios. Yo les digo, soy una persona muy simple y me gustan las cosas simples, no complicadas. Así que cuando veo algo muy complicado, como que me cierro y no me registra nada. Y no sé si es el sentir que soy incapaz de entender, pero de lo que yo sé es que si está escrito, si así lo dice Jehová, es para mí también. De alguna manera u otra necesito romper ese hielo que está, esa barrera que está entre mi ser y las Escrituras, en particular en Apocalipsis. Sí, ese aspecto que usted menciona es importante. Yo creo que el comportamiento humano en el ámbito de la psicología refleja mucho aquellas experiencias que han marcado nuestra forma de ser y de actuar. Pienso que las percepciones erróneas sobre el libro de Apocalipsis también pueden causar cierta reacción, animadversión hacia la profecía, hacia el libro. Pero como Carlos comentaba, nuestro objetivo aquí es tratar de dejar a un lado esas ideas erróneas y ver que es posible entender el Apocalipsis y que entenderlo trae una experiencia consigo aparejada que resulta en una completa bendición para la experiencia espiritual de la persona. Amén. Entonces, yo creo que antes de empezar, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Amor, ¿puedes hacer una pequeña oración? Oremos.
Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí para estudiar tu palabra. Gracias, Te Padre. pedimos que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos y también a las personas que nos ven, que tú puedas despertar en ellos el interés de saber más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Yo creo que para comenzar, yo creo que sería la mejor manera de comenzar es con el mismo título del libro. Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Verdad? El libro de Apocalipsis. La gente escucha Apocalipsis, ¿en qué piensan? En bestias, en monstruos. dragones, en plagas, Fin del mundo. en Destrucción terremotos, total. destrucciones. Crisis política. Exacto. Y es interesante que el mismo título nos habla y nos explica algo fascinante. O sea, el mismo título del libro de Apocalipsis es en sí mismo un mensaje completo, ¿verdad? Apocalipsis o apocalipsis, como dice. Pastor, danos la definición del Pienso de que el Apocalipsis. acercamiento al libro idealmente debe iniciar ahí. La palabra apocalipsis en el original es un término compuesto. Tiene que ver con dos partes y una de ellas tiene que ver con revelar algo o quitar algo. De manera que la idea es como un velo que está siendo removido de algo para dejar ver lo que hay debajo del velo. Amén, amén. Desde esa perspectiva se tiene el concepto de revelación. Amén. Y, La palabra común para nosotros, Apocalipsis. y como estábamos mencionando, ¿verdad? Muchas personas tienen el concepto de que el libro de Apocalipsis es un libro cerrado. Yo no lo puedo entender. O incluso símbolos. escuché muchas personas que a veces dicen, no, a mí me explicaron que no me preocupara porque ese libro solamente lo pueden entender los eruditos, los que tienen grandes títulos, que ese libro es un misterio, ¿verdad? Y sin embargo, como mencionó Héctor, el mismo libro se llama ¿qué? Revelación. Ahora, cuando miramos el Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, o sea, es increíble cómo estos conceptos que se nos han enseñado, dice Apocalipsis 1, versículo 1, la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo. Ahora, el panorama cambia completamente, porque no solamente es que Dios por medio del libro de Apocalipsis nos está tratando de revelar algo, nos está tratando de quitar el velo, de correr, de quitar la tapa, de hacernos enseñar, sino que ahora el libro es la revelación de Jesucristo. O sea, me acuerdo que cuando yo vivía en Nueva York, yo era maestro. Yo tenía un grupo de maestras con las que yo trabajaba y a la hora del almuerzo nosotros nos poníamos a estudiar. Hacíamos como, y estudiábamos los evangelios, eran mujeres muy, muy, muy de Dios. Pero a mí, tú sabes, yo soy un poco más inquieto. Y yo decía, yo quiero... Un poco. Yo decía, yo quiero... Tanta interacción, ¿no? Yo decía, yo quiero darle un poquito de sabor a esto, darle un Sí, poquito claro. de pique. Y yo decía, oye, ustedes nunca han estudiado el libro de Apocalipsis. Y ellas me miraron, oh, no. Miren, nosotros solamente nos enfocamos en Jesucristo, en los evangelios. Y yo decía, pues yo les tengo una tarea para ustedes. Yo creo que para el lunes que nos vamos a reunir nuevamente, yo creo que ustedes lean Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al 3. Y esa es la tarea. Cuando llegó el lunes, esas mujeres llegaron ahí. Emocionadas. Los ojos como pescado de freezer, así. Mr. Muñoz, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y yo le dije, efectivamente, si tú amas a Cristo, si tú quieres seguir a Cristo, entonces Él te está diciendo, esta es mi revelación para ti. Sí. Eso hace al libro personal, Personal. accesible. Nos está diciendo, Cristo te quiere hablar a ti. Amén. Cristo te quiere hablar a ti. Cristo nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Cristo quiere llevarnos un mensaje. Y a mí, desde ese punto, la perspectiva de ellas cambiaron completamente y pudimos hacer un estudio del libro de Apocalipsis. Yo digo que en la manera que presentas el material es la manera que uno responde. Porque si vienes con los monstruos, bueno, hablando de mi persona, Sí, primero que estaba muy joven y en realidad tuve miedo, me cerré. Entonces, al crecer, yo escuchaba, y sí, claro, que he leído y he compartido aún de Apocalipsis, pero no me preguntes en su totalidad para poder explicar todo, no lo puedo hacer. Me encantaría poder llegar a esa etapa, esa es mi meta. Cuando el Señor puso este programa en mi corazón, yo digo, Señor, necesitamos educar, no solamente leer, pero educar. Saber. Al identificarnos con el libro, pues entonces se nos hace más fácil compartirlo y dejarle saber. Amén, amén. Bueno, yo pienso que si dijéramos que el Apocalipsis es fácil de entender,
estaríamos quizás decepcionando un poco a alguien que intente hacerlo. Claro. Pero sí queremos dejar claro que es posible, y algo que usted abordó ahora es vital para el entendimiento y el abordaje de la profecía. Es la forma en la que se proyecta el símbolo lo que determina la reacción en la persona. Yo recuerdo que cuando terminamos la primera parte de un curso de Apocalipsis que hicimos y que estuvimos utilizando en la ciudad de Nueva York, yo fui a cerrar el programa en una iglesia en Brooklyn. Y allí habían personas con el libro rayado por todas partes, escrito notas en todas direcciones. Y yo tomé fotos y lo subí a mi página de Facebook para que algunos miraran el impacto y la emoción en una persona recién bautizada que causó. Sí. Luego el testimonio de uno de los líderes principales de la iglesia, diciendo, yo tengo casi 20 años en la iglesia. Yo nunca me atreví a predicar un tema basado en el Apocalipsis. Pero a partir de ahora, yo predicaré muchos temas. Amén. De manera que lo que él percibió en el enfoque fue lo que realmente logró cautivarlo. Sí. Y allí hay un candidato más para estudiar el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Amén. Bueno, seguramente nuestros amigos en casa tienen preguntas, dudas. Díganos cómo se han sentido al escuchar la palabra Apocalipsis. Bueno, hasta ahora lo que hemos compartido con ustedes. Vamos a una pausa porque queremos facilitarles la información de cómo comunicarse con nosotros aquí, pero también información que te va a ayudar en tus estudios. Así que vamos a una pausa y ya regresamos. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sess@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Qué bueno que todavía están con nosotros. No cambien el canal porque este programa es de bendición para ti y para nosotros. Amén. Aquí en el panel. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. El programa, como ya sabes, Salvación en Señales y Símbolos. Hay muchas señales, muchos símbolos que al pensar del fin del mundo, pues pensamos, ay, ya se está acabando el mundo, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? A veces ¿Cómo me puedo preparar para eso, afrontar todos esos? Sí, la preparación es muy importante. Así que ya queremos ustedes que sepan, amigos en casa, que el libro de Apocalipsis es el amigo nuestro, ¿verdad? Amén. 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 Como hablamos ya, ¿verdad? Ya abrimos la puerta que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Creo que es importante hacer énfasis. Hay personas que a veces cuando se enfocan en las profecías, se enfocan en las bestias, se enfocan en las plagas, cuando el enfoque principal del libro de Apocalipsis es Cristo. Cristo es, ¿verdad?, el héroe del Apocalipsis. Dentro de, vamos a ver más adelante que el Apocalipsis es como si fuera un drama, una película, que se está presentando esta batalla, esta guerra cósmica en donde Cristo es el gran príncipe, Cristo es el enfoque, y si quitamos a Cristo como el enfoque del libro de Apocalipsis, perdemos todo, ¿verdad? Lo perdemos todo. De hecho, el Apocalipsis está lleno de símbolos y las personas generalmente son atraídas por los símbolos. Pero no podemos permitir que ni un símbolo en particular, ni el de la bestia, ni los truenos, ni los relámpagos o los terremotos cautiven nuestra atención. Ni todos ellos juntos pueden sustituir al símbolo principal o al personaje principal del libro de Apocalipsis, que es Jesús. Amén. Yo creo que es una trampa del enemigo que tanto enfoque en lo negativo, cuando en realidad ahí está nuestra recompensa escrita. O sea, habla de la segunda venida de Cristo, cómo va a ser las calles de oro, mar de cristal. Y hay una belleza ahí, pero desafortunadamente el miedo nos ha bloqueado. Y es un libro de esperanza. Exactamente. Totalmente. Qué bien. Amén. Así que estamos listos a aprender qué es el Apocalipsis, qué significa Apocalipsis. Sí, como habíamos visto, ¿verdad? Revelar, manifestar. Cristo está tratando de darnos un mensaje y vamos a ver que le está mandando un mensaje a las iglesias, a su pueblo. Entonces, dentro de ese contexto vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer del 1 al 3 y entonces de ahí partimos para entonces empezar a discutirlo un poco. Amor, ¿quieres leer de Apocalipsis capítulo 1 al 3? Y invitamos a los que nos están con nosotros también que lo puedan leer. Citar? Sí. Okay. La revelación de Jesucristo que Dios le dio.
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Wow. Ahí eso es, eso es como decimos nosotros, candela pura, ¿verdad? A ver, ¿qué mensaje recibieron de esos primeros 3 versículos? ¿Qué les impactó? ¿Hubo algo en específico que llamó la atención? Bueno, a mí me impactó muchísimo que dice bienaventurado. Okay. ¿Verdad? Porque uno pensaría, ¿cómo voy a ser bienaventurado leyendo eso que causa miedo? Vamos a, incluso antes de eso, mira cómo dice en el versículo, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Ahí viene el tema de la revelación, la profecía, ¿verdad? La profecía en el contexto que, ¿cuál es el propósito de la profecía? ¿Verdad? La profecía es Dios revelándonos cosas que van a acontecer, cosas futuras que vendrán. ¿Con qué propósito? No es simplemente revelar por revelar. Creo que es importante nosotros explicar que el que usted conozca los símbolos, qué representan los símbolos, es importante notar que eso no nos salva a nosotros. La salvación es Cristo Jesús, ¿verdad? La salvación no es una doctrina, no es un concepto, no es una teoría. La salvación es una persona y esa persona es Cristo Jesús. Y cuando vemos que hay una revelación, que Cristo quiere darnos algo a conocer que debe suceder, que es lo que significa profecía, es con la intención de salvarnos. Amén. Ese es el propósito. Él quiere que nosotros lo sepamos porque basada en esa relación que tengamos con Él, Él entonces nos quiere decir, mira, ahora quiero que escuche las cosas que van a suceder, ¿verdad? Claro, Apocalipsis como revelación es mucho más que la revelación de eventos, es la revelación de un plan. Amén. Es la revelación de una persona, es la revelación de la soberanía y el control de Dios sobre la historia. Amén. Cuando miramos los eventos actuales y leemos algún material de historia, podemos percibir que lo que vemos hoy a escala mundial, quizá producto de los avances tecnológicos que nos informan tan rápido de todo lo que ocurre, lo que antes quizás alguien percibía a una escala mucho más limitada por los inconvenientes y la no disposición de la tecnología, es evidente que el mundo ha vivido envuelto en un conflicto, en una pulsación o enfrentamiento de fuerzas opuestas, en la cual el ser humano, la humanidad está como en medio del fuego cruzado de esos poderes en pugna, que tiende a complicar la existencia, crear estrés. Hasta el sencillo hecho de vivir a veces genera ya estrés en las personas. Una sociedad cada vez más compleja, más estructurada, pero para hacer más difícil la vida, a pesar de que de pronto parece que se torna más cómoda, pero las personas, producto del estrés solo por vivir y encajar en la existencia misma, de pronto no puede disfrutar la comodidad que la presente sociedad puede darnos, producto del estrés que genera los conflictos y las diferentes situaciones. De manera que el Apocalipsis, como una revelación, revela más que eventos complejos que están en tensión, revela también un plan mayor, un propósito y la soberanía y la grandeza de un Dios que tiene un plan y que, según el mismo Apocalipsis, termina teniendo la última palabra. La última palabra. Amén. Y tú diciendo eso, hablando del estrés que nuestra sociedad nos causa, la incertidumbre de las cosas que están pasando, vemos eventos aquí, vemos huracanes aquí, vemos terremotos aquí, vemos la situación política, el panorama político, y sin embargo, el libro de Apocalipsis, como mencionamos anteriormente, nos puede dar esperanza. Que cuando entendamos que Dios está en control de las cosas, cuando sabemos que Él está dirigiendo los eventos y Él está en control, nosotros podemos entonces saber, mi paz está en el Señor, ¿verdad? Cristo dice, la paz que yo les doy, el mundo no se las va a dar. Yo soy el único que puedo darle paz. Quiero compartir un versículo con ustedes que escuchando a Héctor, Isaías capítulo 46, creo que toca perfectamente el concepto de cómo la profecía nos trae esperanza. Isaías capítulo 46, esto es uno de mis versículos favoritos. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Amén. 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 ¿Quieres leerlo, amor? Sí, claro. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo,
Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. A mí me encantan estos versículos porque primero Dios pone su reputación en tela de juicio. Como mencionó Héctor, Dios hay muchas razones por el propósito de la profecía, pero es mostrarnos que Dios está en control. Dios está con nosotros, Dios se está dirigiendo. Y a mí me encanta porque aquí nos dice, no hay nadie como Dios. O sea, a mí me gusta porque Dios dice, yo pongo mi reputación en tela de juicio. Si tú quieres ver que yo hay Dios y no existe otro ser como yo, nos está diciendo, vayan a las profecías. Sí. Yo les voy a revelar. ¿Para qué? El propósito, ¿verdad?, de la profecía es que podamos aprender a crecer en fe, a confiar más en el Señor, a crecer, acercarnos más a Dios. Y cuando Él dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sucedido. O sea, nos está diciendo, mis hijos, mis hijas, yo les estoy dando con el propósito de que ustedes estén tranquilos, de que ustedes sepan que yo sé lo que va a pasar y yo quiero por su propio bien, yo quiero prepararlos, yo quiero guardarlos, cuidarlos, protegerlos. Para que no tengamos que sufrir ese estrés, porque mira que el estrés te mata, ¿verdad? Tú puedes que no sufras, claro. Puedes que nos fumas, puede que no hagas un montón de hábitos que tengamos que nos destruyan, pero el estrés quizás es lo más dañino que se puede hacer. La causa de casi todas las enfermedades. Así es. Sí. Bueno, en la misma línea, en el capítulo 44, el profeta formula una pregunta. ¿Quién proclamará lo venidero? ¿44 qué? 44, versos 7 y 8. Ok. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, ¿quién lo hará? Que les anuncie lo que viene, lo que está por venir. Entonces, aquí viene el fundamento sobre el cual está edificado el propósito de la revelación. Amén. Viene aquí. Amén. No teman ni entren en temor o en pánico. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay roca, no conozco ninguna. Uf. De manera que Dios revela el futuro, pero ¿cuál es el objetivo? Traer certidumbre en un contexto difícil. La profecía llega en el momento exacto, en el momento de mayor necesidad, en el momento cuando tu fe posiblemente está al desfallecer, como un rayo que entra a tu mente, revela el futuro y ya no importa qué forma tomen las experiencias, los eventos, los hechos, entre tu situación actual y el cumplimiento de la profecía. Tú sabes que ya Dios señaló el norte. Amén. Y tú caminas confiado, sin temor, seguro de que Él lo hizo saber para que tú entiendas que Él es Dios y luego seas su testigo de esa realidad. Es lindo, lindo. ¿Te iba a decir algo, Idalia? Yo digo que yo creo que nuestra fe, la confianza en Cristo, tiene mucho que ver con entender el mensaje que Él tiene para nosotros. Si no aprendemos a confiar en Él, en lo cotidiano. Así es. Y darle reconocimiento a Él. Porque a veces he escuchado personas, yo tengo lo que tengo porque he trabajado por ellos. ¿Ve? He trabajado, me he esforzado, he estudiado, he logrado mi éxito porque yo lo he hecho. Pero nos llenamos del yo y estamos vacíos del Señor. Entonces, cuando las cosas ocurren en nuestras vidas, sea algo, vamos a decir, un reto muy grande para poder digerir y decir, yo no puedo salir de esta, pero que en medio de esa tormenta tú reconozcas que hay un Dios quien te ama, quien ha hecho provisión para ti, quien controla tu vida. O sea, entrégale tu vida, entrégale toda la confianza. Esa paz que tú mencionaste, Pastor Carlito, que solamente Dios da, no como el mundo la da, sino como Él la da. Es real. Amén. Y está disponible para que nosotros la aceptemos, porque Él nos la dejó, pero es nuestro deber tomarla o rechazarla. Y hablando dentro del mismo sentido, o sea, tenemos que despojarnos del yo. Sí. Cuando se estudia y se analizan las cosas que está describiendo Apocalipsis, nos damos cuenta que está demasiado por encima de nuestra cabeza, ¿verdad? Sí. Nosotros no tenemos ningún control sobre nada de lo que va a pasar, porque como vamos a ver más adelante cuando hablemos de los diferentes métodos de interpretación, esto se va a cumplir, esto viene. Sí. Entonces, eso nos da un sentido de que
como yo no tengo control sobre esto, como yo no puedo, yo solamente puedo depender de una persona. Descansar y confiar. Yo solamente puedo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os daré por añadidura. Amén. Ciegamente. Y eso es fe. Sí. La fe es confiar, la fe es una entrega, la fe se vive, la fe se manifiesta. Y dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la Entonces ahí encajamos nuevamente con el Apocalipsis. Amén. Estamos leyendo Hermoso. para conocer a Dios, para entender a Dios, para comprender cuál es el plan que Él tiene para nosotros, para que tengamos fe, para que tengamos certidumbre, para que tengamos confianza. O sea, bueno, no hemos salido ni los primeros 3 versículos y Ay, ya, no, yo sé. y ya Hay esto es- mucho pero para vamos a seguir con aprender, los versículos, estudiar. Si vamos a me regresar. permiten, quiero Sí, decir sí. una cosa, que nuestros retos en esta vida han sido algunos duros, pero por más duro que sea, yo he aprendido a agradecer a Dios por ese reto, por ese problema, porque si no hubiese sido por ese problema, por esa situación, no hubiese visto el amor de Dios tan concentrado en mi vida y decir, reconocer, wow, Señor, tú me sacaste de eso, ¿verdad? Salvaste a mis hijos, salvaste a mi esposo, me salvaste a mí, sea lo que sea. Y me da escalofrío al decirlo, porque 1000 veces le agradezco a Dios, pero no fue así antes, ¿verdad? Hasta que uno está en una posición que no puede hacer nada de nada. Aquí es donde estoy y aquí es donde o me muero o vivo Sí, en una esta mano situación. más poderosa si no interviene. Exactamente, exactamente. Así que, pero al ver, cuando nosotros nos enfocamos en el problema en vez de aquel quien es la solución del problema, pues entonces no vamos a tener esa paz. Así que agradezcamos a Dios por estas dificultades que hemos tenido en esta tierra, porque es bíblico, está Jesús lo dijo, en esta tierra vamos a tener que Aflicción. tribulaciones, Amén, ¿verdad? amén. Pero qué hermoso es pasar por tribulaciones con la compañía del Señor y la Amén. paz de Dios. Quizás ella ha abierto una ventana para nosotros poder mirar algunos aspectos o matices en el Apocalipsis, porque uno puede estar pasando ahora mismo por alguna experiencia compleja, negativa, difícil, en la que uno sabe que Dios estuvo allí, pero eso no mitiga muchas veces el dolor físico o la gravedad de la situación. Pero la esperanza sostiene y la Amén. certidumbre que genera el conocimiento de que Dios estuvo allí Sí. y continúa con nosotros es importante. Quizás podemos ver algo de Job a través del sufrimiento del pueblo de Dios en las escenas complejas del Apocalipsis, bajo la influencia o el poder o el empuje de poderes opositores que tratan no solo de detener la verdad, sino el avance mismo del pueblo de Dios, incluso su integridad física, como lo revela Apocalipsis. Sí. Podríamos decir que detrás de las dificultades por las que Dios permite que nosotros pasemos, como el libro de Apocalipsis precisamente lo muestra, hay un plan mayor y es el mismo plan que se está revelando. No lo vemos de momento, pero de pronto las experiencias negativas que bajo el control y la supervisión divina llegan a nuestras vidas y que son Pues de controladas por Él, nos dejan mejor Así es. parados. Job pudo decir al final algo que posiblemente no hubiese podido decir nunca si no hubiese pasado por Es las cierto. experiencias que pasó. Es De cierto. oídas yo te conocía, Amén. más mis ojos ahora realmente te ven. Por lo tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Sí. Esa confesión de fe, de una mayor experiencia con Dios, viene como producto de la acción divina en medio de la dificultad. Allí el dragón trató de destruirlo, es Así evidente. es, así Aquí es. el dragón en Apocalipsis trata de destruir al pueblo de Dios, la integridad física incluso. Pero Dios prevalece, el plan prevalece y el pueblo de Dios dirá lo mismo al final. De oídas te conocíamos, pero ahora Ahora realmente te vemos, nuestros ojos te ven. Amén. Y lo que estás diciendo va al punto directo del versículo 3. Amén. Bienaventurado, Sí, el Sí. que bendecido, ¿quiénes? Dichoso, Los que feliz. leen, Y los los que que oyen oyen y las los que palabras. guardan las cosas que en ellas escritas. Dichoso, feliz, contento. Amén. El libro de Apocalipsis es una bienaventuranza, ¿verdad que sí? Amén. Nos está diciendo los que leen, lo que estamos haciendo Sí. nosotros, los que oyen, quizás los que están escuchándolo en Claro, lo que En interioriza, Ajá. el escuchar en la Biblia toma la connotación de, oye, percíbete bien, nota lo que voy a decir ahora, tómalo, interiorízalo y hazlo parte de tu experiencia. Y luego guarda, reténlo contigo ahí.
porque ahí está la seguridad. Exacto. Y guarda implica que se le da un uso especial, se le pone un lugar especial, un lugar ubicado en nuestro corazón, ¿verdad? Guárdate del mal, guarda mis palabras. Significa que el libro de Apocalipsis entonces es un tesoro, ¿verdad? Es un tesoro que Dios quiere que nosotros lo miremos con ese tesoro y como mismo explica, al abrir, tú sabes cuando encuentran las cajas de tesoro y cuando abre se corre y ven todo Toma ese oro ese brillar. tesoro. Sí. Yo soy bienaventurado que lo encontraste. Guárdalo contigo. Amén. Así mismo, cuando abrimos el libro de Apocalipsis, lo que nos está diciendo es que qué tesoro es lo que nos espera aquí. Amén. ¿Cuál es el tesoro que Cristo quiere revelarnos a nosotros? ¿Para qué? Para bendecirnos, para tener seguridad. O sea, el libro de Apocalipsis siempre lo he mirado como el resumen del resto de la Biblia, ¿verdad? Es como la culminación, es el último mensaje que Dios tiene para la iglesia, para hacer todas las cosas que hemos discutido aquí. Es casi como mirar la revelación en su proceso de avance, como en forma de embudo al final, concentrándose allí, dando el sumo de todo condensado. Porque, por ejemplo, cuando pensamos en las iglesias, algo que estudiaremos más adelante, vemos promesas que fueron dadas a cada etapa y periodo del pueblo de Dios. Pero promesas que todas están conectadas con la vida futura. Amén. Dios no está diciendo nada a una generación que no haya dicho mínimo de alguna otra forma a otra generación. Dios nos da una esperanza que es la misma que ha dado a todo su pueblo durante todas y cada una de las épocas en las que ha vivido en la tierra. Amén. Bueno, perdonen, pero tenemos que ir a una pausa. Y amigos en casa, yo sé que están así gozando. Qué gozo es compartir la palabra de Dios. Y qué gozo es poder como hermanos aquí reunirnos alrededor de la mesa para compartir el pan espiritual. Bueno amigos, tenemos datos de contacto que queremos compartir con ustedes. No se retiren, anoten esta información que vamos a compartir y ya regresamos. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Bueno amigos, ya estamos listos para continuar el estudio del Apocalipsis, así que busquen sus Biblias si aún no han buscado sus Biblias, porque queremos que ustedes lean con nosotros, no simplemente que escuchen y tomen nuestras palabras, porque Dios ha hecho provisión de su palabra, así que si no tienen una Biblia en su casa, llamen aquí a 3ABN Latino y con gusto le vamos a hacer llegar una Biblia. Pero para aquellos que también pueden bajar una aplicación de Biblias, hoy día podemos encontrar la Biblia donde sea. No exactamente. Sí, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Así que estábamos hablando de Apocalipsis del 1 al 3. Fue nuestro primer encuentro con el libro de Apocalipsis. Sí. Pastor Carlitos, usted díganos dónde vamos ahora. Sí, no, definitivamente el diablo no quiere que hagamos esto. No. El diablo no quiere que entendamos el libro de Apocalipsis y por eso le ha puesto esa nube negra, ¿verdad? Sí. Pero gloria a Dios que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, que costó con sangre, que nosotros la tuviéramos aquí y la bendición la gran bendición que nos da. Ya yo en este primer programa ya yo he sido elevado. Yo ¿verdad? también. He sido elevado, así que me siento bendecido. Sí. ¿Tenías una pregunta? Sí, claro. Mira, ustedes estaban hablando de que Apocalipsis significa revelación. Sí. Y que revelación es la revelación de Jesucristo, como decía en el versículo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ¿cuál es la revelación de Jesucristo? ¿Cuál es la revelación de Jesucristo? Que le dio. Claro, vamos a leerlo, ¿verdad? Dice, a la revelación de Jesucristo que le dio, que Dios le dio. Ahora, cuando está hablando de Dios le dio, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo es divino, vamos a tocar el tema de la deidad, pero sabemos que entonces, ¿quién es el que le está dando la revelación? Dios Padre, ¿verdad? Dios Padre, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así que el propósito de la revelación es que estemos bendecidos. El propósito de la revelación es que podamos nosotros comprender y entender las cosas que están siendo dadas
sobre todo para prepararnos, ¿verdad? Para prepararnos el conocimiento sin la aplicación, el conocimiento, especialmente el conocimiento bíblico, nos deja a nosotros simplemente marchando como las demás personas, ¿verdad? Yo conozco esto, yo sé esto, me ha pasado inclusive que una vez cometí el error de darle un estudio a una persona cuando estaba empezando a dar estudios de Apocalipsis y la persona me hostigó para que le dijera quién era la bestia, me hostigó para decirme quién era el anticristo y yo cometí el error de decírselo. Y después del estudio la persona dice, pues gracias, muchas bien, se fue. Y nada más. No quiso seguir estudiando, no vino a la iglesia, no vino a hacer... Entonces, el propósito de esto es acercarnos a Dios. El propósito de esto es, vamos a decirlo de esta manera, enamorarnos de Dios. Porque yo soy de los que creo que si uno no se enamora de Dios, uno no va a ir al reino de los cielos, ¿verdad? Porque en el reino de los cielos vivir por una eternidad. El principio, el propósito del reino de los cielos es que estemos en la presencia de Dios, que estemos morando con Dios. Sí. ¿Cómo tú lo ves, Héctor? Claro, me quedé pensando en la situación que te pasó porque a mí me ocurrió algo parecido. Pero con el tiempo uno adquiere experiencia y se da cuenta de que no es una astucia la que hay que utilizar, pero sí un método correcto. Por ejemplo, Apocalipsis no empieza en el capítulo 11, que es el capítulo donde por primera vez se menciona la bestia. No empieza con la revelación del capítulo 13, donde se dan detalles suficientes para poder identificar este monstruo. Empieza en el capítulo 1 revelando el concepto mismo de que es una luz que viene del cielo y que es importante tenerla. Luego, ¿cuál es la identidad de la bestia? Eso es algo que yo tengo que resolver sobre el conocimiento que adquiero con Dios. Sí. Pero yo no puedo ignorar que lo que la luz revela, la identidad del monstruo, la bestia que sale del mar, por ejemplo, es una luz que yo no puedo tirarla a la basura, no puedo tomarla a la ligera e ignorarla por cualquier situación que opere en mí. Pero la pregunta que hizo Cicely es importante porque generalmente tendemos a detenernos en el concepto de la revelación de Jesucristo, pero el texto inmediatamente dice que Dios le dio. El texto enfoca nuevamente, es casi como evocar Juan 1:1, en el principio era el verbo, pero el verbo estaba con Dios. Él vino, pero a Dios nadie lo vio jamás, Él lo está revelando. Es ese concepto de revelación que de hecho el mismo autor del Evangelio, el autor de Apocalipsis, es el que está proyectando esa idea. Apocalipsis es iluminación, es revelación, pero en el contexto de iluminación, para contrarrestar tinieblas espirituales, percepciones erróneas acerca del carácter de Dios, del plan y el propósito de Dios, de cómo el ser humano entiende el caos que ve en el mundo, para que lo entienda en la perspectiva correcta y al mismo tiempo entienda que como revelación hay un interés en Dios muy supremo en que yo esté ubicado en la realidad de un mundo complejo donde vivo cada día. Podemos decir que lo que hace es que une lo vertical con lo horizontal, ¿verdad? Exacto. Es una conexión entre el cielo y la tierra y está buscando el punto en donde podamos entonces nosotros tener usted acaba de señalar, usted pone un dedo en una llaga interesante. Porque mire, como revelación es obvio que empieza con la iniciativa divina, es algo que está allá, en Dios, digamos en el corazón de Dios, pero sale del corazón de Dios como un rayo de luz que va al eterno mediador, que es Jesús. Pero Jesús no habla directamente con Juan, la da a su ángel. Y es el que hace contacto con Juan. Entonces Juan escribe en un libro lo que ve y lo envía a la iglesia. Lo que empieza como revelación termina en el proceso de inspiración. Y lo divino hace contacto con lo humano, interactúa y se convierte en un mensaje escrito que porta la esperanza y el propósito de Dios. Habíamos hablado sobre el concepto de eso mismo de Santo Padre, ¿verdad? Santo, apartado, algo que va por encima de nuestro conocimiento, algo sublime, algo puro, algo limpio. Pero cuando le digo Padre, me lo traje aquí, ¿verdad? Y eso es lo que Cristo es, ¿verdad? Sí. Cristo es esa manifestación que une la divinidad con la humanidad. A través del cual... Para que, como dice Cristo, ¿verdad? El que me conoce a mí, ha conocido al Padre. Siempre cuando empecé en los caminos del Señor, siempre tuve problemas con el Padre, porque yo decía, ay, el Padre está ahí fogonado y está tirando fuego y Cristo. Y no, yo me di cuenta que no, que Cristo está diciendo, esa revelación que estaba allá en Génesis, en Números, en Levítico, todo lo que está allá, yo fui
yo soy el que la doy, yo soy el que le estoy revelando esto, porque quiero hacer esa unión, ¿verdad? Quiero, no es así el concepto correcto de bajar el cielo a la tierra, o si elevarnos nosotros al cielo, ¿verdad? Sí. Para que podamos comprender entonces, viendo el amor que Dios tiene para nosotros, entender que todo lo que está ocurriendo aquí, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Así es. Dios tiene un propósito, un fin. Esto no es simplemente poner conceptos, ideas y símbolos juntos para que nosotros estemos confundidos, sino que hay, como podemos decir, hay un diseño divino en el libro de Apocalipsis. Está diseñado. Un diseño inteligente, cabe la expresión. Amén. Es un diseño inteligente donde hay patrones, hay marcadores, hay todo, para que podamos ver, oye, este mensaje, aunque aplica para mí, aplica para nuestros tiempos, este mensaje viene del cielo. Amén, Amén. amén. Yo lo que noto es que a veces queremos brincar un capítulo 2 y por lo que percibo aquí es que es mejor que leamos desde el capítulo 1 hasta el final del libro. Como se han dado cuenta, nosotros no estamos en prisa para terminar el capítulo. No es un capítulo por programa, sino que vamos a aclarar cada punto por punto, para no dejar ninguna duda en las mentes de las personas que están mirando el programa. Obviamente hay personas que están mirando el programa que son más teólogos, ¿verdad? Que su servidora, pero que también ellos están repasando y están disfrutando el estudio del Apocalipsis. Así que ya presentamos de que el Padre le manifiesta algo, le dio algo a la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que Juan fue el que escribió el Apocalipsis. Sabemos que ahora que somos bienaventurados los que estamos leyendo, los que leemos. Amén. Okay. Amén. Y es bueno también, contexto histórico, el libro de Apocalipsis lo escribió Juan en la isla de Patmos. Sí. Eso era lo que se conoce como una cárcel del Imperio Romano. Y aproximadamente, ¿verdad? Como en el año 90. Aproximadamente en el año 90. Finales del 90. Sí, entonces eso nos ayuda a ver que no hay limitaciones tampoco Dios en darnos un mensaje. Cualquiera podría decir, como en el caso de José, otras personas, ¿verdad? Juan está preso. Sí. Y sin embargo, vemos que Dios nos utiliza en donde estamos, cuando estemos. Dios, no hay limitaciones para Dios llevar, que su mensaje pueda llegar a nosotros, que lo pueda hacer y que pueda hacer un impacto en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Amén. Sí. Claro, me quedé pensando en la palabra guardar. Guarda. Dios sabía que el tiempo transcurriría y que una generación iba a tener que pasar a la siguiente generación la antorcha de la revelación. De manera que guardar, que es una expresión que encontraremos nuevamente en el libro de Apocalipsis, proyecta la idea de cómo tomar una reliquia que ha venido de mi abuelo hacia mi padre, de mi padre hacia mí, y que mi padre me encargó que lo pasara en forma intacta a mi hijo, y que ya yo tomé en serio el asunto y le voy a decir a mi hijo, mira, oye bien, esto viene así, te lo entrego así, pásalo así mismo, mientras el tiempo dure. Guardar, porque la siguiente generación tenía que beber la revelación. Dios iba a estar presente, hay algo que veremos más adelante, también con Jesús, morando entre los 7 candelabros o las 7 iglesias, la presencia divina, descrita allí, que no es más que esa famosa promesa del Evangelio. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y entonces, cuando hacemos entonces ese enfoque, ¿verdad? Como quien dice, vamos a darle el círculo, el enfoque, el cierre, lo que estamos viendo que, especialmente las personas que nos están viendo, esta obra de arte que tenemos en nuestras manos, el propósito por el cual Dios nos los tiene, es porque Dios quiere enseñarnos los eventos, las cosas que van a ir pasando para que seamos bienaventurados, ¿verdad? Para que seamos bendecidos. ¿Por qué? Porque el tiempo está, cerca. Ahora, mucha gente es uno a veces de los se grandes dice, temas en el Apocalipsis, ¿verdad que la sí? brevedad del tiempo. Exactamente. Cristo dice, vendré pronto a ti, ¿verdad? El concepto del tiempo en la profecía y el concepto del tiempo para nosotros, el mismo tiempo nuestro, no es el tiempo de Dios, ¿verdad que sí? Y a veces crea también esa impaciencia. Cuando piensan en que el tiempo está cerca, ¿cómo tú lo ves? A ver, cuando Cristo dice, yo vengo pronto. Bueno, yo lo veo tipo que viene un año, que faltan 10 años, lo más, ¿verdad? Pero tanta gente a veces se ha decepcionado por eso, ¿verdad? Porque
pasan 10 años o pasan 40 años y Cristo no viene. Yo pensaba que mis hijos lo íbamos a terminar de criar, o sea, allá en el cielo. O sea, que ya el Señor iba a regresar. Cuando eran bebés, cuando eran niños, decían, oh, soñamos con la segunda venida de Cristo, mamá. O sea, que están hablando los niños acerca de la segunda venida y qué hermoso sería. Y esos son que nosotros vemos opacamente, tú sabes, no claramente ahora, pero aún así le podemos inculcar a nuestros niños que hay un gran porvenir, que Cristo viene muy, muy pronto. Claro, porque debemos entender la brevedad del tiempo, no en términos de el tiempo cronológico. Vengo pronto, el tiempo está cerca. Tiene que ver con muchos aspectos que veremos más adelante en otros programas, que no es necesariamente, bueno, déjame empezar a computar, ha pasado tanto tiempo y veo señales. Entonces, en términos de años, no es esa la forma en la que Dios quiere que veamos. Exacto. La declaración no está en el vacío, está en el contexto de una revelación de eventos que ante la vista del profeta en visión se mueven rápido y en forma sucesiva. Y que a veces la mano quizás se cansa escribiendo porque para seguir lo que está mirando. Pero quiero destacar un aspecto, y sé que estamos ya llegando al final. Sí, que queremos compartir los datos de contacto de ustedes. Perfecto, que me gustaría dejar ante el público y ante ustedes, y sé que ustedes lo saben. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 21. Habla de un personaje que, aunque no está mencionado explícitamente en el texto, se infiere implícitamente porque es parte de ese proceso de revelación que Dios da inspiración en el ámbito de la mente del profeta, y es aquella que se lee aquí. Porque nunca, ni siquiera ahí en Apocalipsis, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahí. Amigos, hasta ahora podemos llegar con el tema. Continuaremos el segundo programa, pero por favor, ya que estaba hablando que hiciera los datos de contacto suyo, ¿cuál es? Bien, bueno, lo que puedan contactarme a través de la red, pueden buscar mi nombre, Héctor A. Delgado, en Facebook, o HAD Libros en Facebook, o en la página web hadlibros.org. Muy bien, ¿y Carlitos? Descubriendo el Apocalipsis, Facebook, YouTube. Ahí está mi esposa y yo, Descubriendo el Apocalipsis. Nos pueden escribir, ahí están temas, sermones, presentaciones, y ahí está todo. Muy bien. Bueno, amigos, continuamos en la próxima edición. No se lo pierdan.